Cordial saludo. Soy John Mario Torres Cano, estudiante de Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. El presente ejercicio se hace como propuesta de disertación en la asignatura Pensamiento Matemático Computacional que nos orienta el docente Egidio Esteban Clavijo Gañán. La disertación lleva como título La organización y el análisis como elementos que favorecen la información y el conocimiento. Esta disertación se plantea a partir de la siguiente pregunta. ¿De qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación de la misma favorece la construcción de conocimiento científico? Un poco larga la pregunta. Bueno, algunas palabras que aparecen ahí nos empujan a apelar a algunos conceptos, entre ellos está el lenguaje. El lenguaje está inmerso en la naturaleza del ser humano. Desde pequeños, pues, interactuamos, sentimos la necesidad de comunicarnos, de interactuar entre nosotros y entre nosotros y el entorno. Algunos de los estudiosos del lenguaje se han emitido sus conceptos, entre ellos está, por ejemplo, el concepto de Luria en 1977, que define el lenguaje como un conjunto de códigos que contribuyen a designar los objetos del entorno y sus relaciones. Entre otros está, por ejemplo, Sapir, citado por Hernando en 1995, que dice: el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo. Es un método para comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. De este concepto de Sapir se pueden destacar los siguientes aspectos. El lenguaje, bueno, es exclusivamente humano. El código de transmisión es la voz. No es instintivo. Utiliza un sistema de signos. Se articula a partir de unidades mínimas. Bueno, Vygotsky señala en su teoría que las palabras dan forma al sistema de signos llamado lenguaje. El lenguaje, también dice Vygotsky, que es dinámico, cambiante y flexible. Pues obviamente dinámico, cambiante y flexible con el tiempo, es decir, evoluciona, se oxigena, por decirlo de alguna manera. Para Vygotsky, las palabras tienen un papel destacado, tanto en el desarrollo del pensamiento como en el desarrollo histórico de la conciencia en su totalidad. Tratando de resolver un poquito la pregunta, empezamos en aspectos como el lenguaje como herramienta en la investigación. El lenguaje ha estado inmerso siempre en la ciencia. Desde el punto de vista de la filosofía analítica, se plantea que los problemas científicos y filosóficos son en realidad problemas lingüísticos. Según Vygotsky, los procesos mentales como el lenguaje, los signos y los símbolos son herramientas inventadas por la sociedad, que una vez que son adquiridas e interiorizadas, hablamos pues para en este caso los niños, funcionan como mediadores de los procesos mentales superiores del niño. Bueno, aparte de este concepto de lenguaje como herramienta en la investigación, se aborda también la ingeniería del conocimiento. Este término es un término sofisticado, pues relativamente moderno, y en este se estudian campos como la inteligencia artificial, muy útil, demasiado útil. Cobra fuerza en este campo también las tecnologías de la información y la comunicación y toda esta parte de la teoría de la computación o la computación pues aplicada, ¿cierto?
Desde la ingeniería del conocimiento se adquiere el conocimiento, se manipula y se representa. Siguiendo con otro concepto, se tienen las teorías filosóficas del conocimiento. Hay varias teorías, como pueden verse ahí: a priori o verdadero, a posteriori, tácito, procedural, declarativo. A priori se refiere a que es irrefutable y no depende de los sentidos. A posteriori, que depende de los sentidos. Pues al depender de los sentidos, esto la hace refutable. Tácito, es decir, que existe, pero es difícil de explicar. Procedural, pudiera decirse también procedimental, y se refiere a la forma en que sabemos hacer algo. Y el término declarativo alude que algo puede ser verdadero o falso. Bueno, se plantea acá las jerarquías del conocimiento y pues aparece a manera de pirámide, donde hay varios conceptos que se van ubicando en la medida en que la pirámide se va cerrando. Este cerramiento, por decirlo de alguna manera, sucede en la medida en que el conocimiento se va refinando, empezando a definir pues los conceptos que se ilustran ahí. Se tiene el ruido. El ruido se refiere a estos elementos que son de poco interés, pero que ocultan datos. Los datos son elementos de interés potencial. La información son datos procesados que resultan de interés. El conocimiento es la información especializada que nos es útil. Y el metaconocimiento se refiere al conocimiento acerca del conocimiento y la experiencia. Bueno, acá hay otra ilustración pues de la jerarquía del conocimiento, pero yo pienso que es suficiente con la explicación anterior. Continuando con otro aspecto útil de pronto en la resolución de la pregunta, aparece la representación del conocimiento. Y esta representación del conocimiento se refiere, pues como su nombre lo indica, a representar y manipular la información que se obtiene de un experto. La representación del conocimiento puede ser de carácter formal o no formal. Dentro de la formal aparecen reglas de producción y lógica de predicados. Dentro de la no formal aparecen redes semánticas, frames, scripts y dependencia conceptual. Bueno, perdón, yo me centraré un poquito en esta parte pues que tiene que ver con la lógica de predicados. Esta lógica de predicados hace parte de toda esta lógica proposicional, donde se utilizan premisas o proposiciones. Una proposición pues es una oración que tiene sentido y que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Entonces, hay proposiciones monoatómicas, es decir, una sola proposición que no tienen conectivos, o ¿cómo se dijera? O con varias proposiciones, es decir, una proposición que consta de varias proposiciones y que están ligadas por términos de enlace. Bueno, la lógica de predicados se relaciona con las frases lógicas o proposiciones, como ya lo dije. Se ocupa de ese lenguaje proposicional. Se analizan bloques lógicos o fórmulas lógicas. Esto se hace mediante las tablas de verdad. Se utilizan acá, por ejemplo, los conectivos lógicos, que son la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional o la equivalencia, el bicondicional,
los cuantificadores existencial y universal. También se acude acá a algunos métodos de demostración como son el método directo, indirecto. También se habla de reglas de inferencia, por ejemplo el modus ponens, modus tollens, etcétera. Me centro pues en esta parte porque es algo que me parece interesante y es algo de lo cual conozco un poco. En esta lógica de predicados se opera con símbolos, como ya lo dije, entre ellos las proposiciones que pueden ser nombradas con letras como P, Q, R, S, etcétera. Bueno, acá está la bibliografía pues que me permitió realizar este acercamiento a la disertación. Eh, yo pienso pues que es todo. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.